Trabajé en el turno nocturno en un Burger King durante más de un año, y aunque tenía sus momentos tranquilos, a veces ocurrían cosas que simplemente no puedo explicar. Era uno de esos locales abiertos 24/7, pero entre las 2 y las 4 de la mañana rara vez teníamos clientes. La mayoría de los compañeros de trabajo se quedaban en la parte trasera del restaurante para descansar o limpiar, mientras uno de nosotros vigilaba el mostrador. Una noche particularmente silenciosa, alrededor de las 3:15 de la mañana, estaba solo en la caja, revisando el inventario y asegurándome de que todo estuviera en orden. Todo parecía normal, hasta que escuché un leve crujido proveniente del área de juegos, esa zona de toboganes y pelotas que estaba cerrada a esas horas. Pensé que tal vez era la puerta o algún juguete movido por el aire acondicionado, así que no le di mucha importancia al principio. Seguí con lo mío, pero luego oí algo parecido a un susurro, algo tan bajo que pensé que lo estaba imaginando. Sin embargo, al inclinarme un poco hacia adelante, noté que el susurro venía del monitor de seguridad, donde se veían las cámaras de todo el local. En la pantalla, vi una figura pequeña moviéndose en el área de juegos, algo que claramente no era un cliente. Me acerqué al monitor para ver mejor, y allí, en la esquina de la imagen, parecía haber un niño. Estaba de espaldas, parado inmóvil entre las estructuras de los juegos. Pensé que tal vez alguien había dejado a su hijo en el área sin darse cuenta, aunque era raro, ya que esa sección estaba cerrada. Decidí ir a ver personalmente, así que tomé una linterna y crucé el restaurante hasta el área de juegos. Al llegar, vi que la puerta estaba cerrada con llave, tal como la habíamos dejado. Apunté la linterna hacia el interior, y no había nadie, pero el ambiente se sentía denso, casi como si algo o alguien estuviera observándome. Volví al monitor de seguridad para revisar las grabaciones, pero cuando intenté reproducir el video, la pantalla parpadeó y luego se quedó en blanco. Reinicié el sistema, pero todos los registros de la última media hora habían desaparecido. Mis compañeros de trabajo me miraron con curiosidad cuando les conté, pero algunos solo rieron y me dijeron que ya era tiempo de que escuchara la historia. Según ellos, hace algunos años, un niño pequeño se perdió en un Burger King de la ciudad, un lugar que había cerrado mucho tiempo antes de que yo trabajara allí. El niño había sido visto por última vez jugando en el área de juegos antes de desaparecer sin dejar rastro. Nadie sabe lo que realmente ocurrió, pero algunos decían que el niño había muerto allí, atrapado en algún rincón del restaurante, y que a veces su espíritu se manifestaba en otros locales. Pasaron semanas sin incidentes y hasta pensé que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, una noche, mientras limpiaba los baños, escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Era una risita suave, como la de un niño. El sonido venía del cubículo más alejado, que sabía que estaba vacío porque acababa de revisarlo. Me quedé quieto, con la respiración contenida, esperando que el ruido se detuviera. Pero, en cambio, la risita se volvió más fuerte, y luego, una voz infantil, clara y escalofriante, susurró mi nombre. Salí corriendo del baño y regresé al mostrador, sin atreverme a mirar hacia atrás. Al día siguiente, pedí que me cambiaran al turno de la mañana, y aunque no le di una explicación concreta a mi jefe, él me miró como si entendiera perfectamente por qué ya no quería trabajar de noche. Pasaron los meses y logré cambiarme al turno diurno, lo cual era un alivio. Las cosas parecían normales otra vez, y aunque a veces recordaba lo que había vivido en el turno nocturno, intentaba convencerme de que habían sido alucinaciones por el cansancio. Los días pasaban con normalidad, hasta que una noche, por un error en la planificación, mi jefe me pidió que cubriera una ausencia en el turno nocturno. Intenté excusarme, pero no encontré una salida y, finalmente, acepté. Me prometí a mí mismo que sería solo esa noche, que me mantendría ocupado y que no dejaría que mi mente me jugara malas pasadas. Esa noche fue bastante tranquila al principio. La primera hora transcurrió sin incidentes y me sentí un poco más relajado. Revisé inventario, limpié las estaciones y mantuve la mente ocupada. Pero, cerca de las 3 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear. Al principio, fue solo en la zona de los baños, pero luego el parpadeo se extendió a todo el restaurante. Parecía una simple falla eléctrica,
pero cuando fui a revisar la caja de interruptores en la parte trasera, noté que estaba en perfecto estado. No había razón para que las luces hicieran eso. Mientras estaba allí, con la puerta de la caja de interruptores abierta, escuché algo que me paralizó. Era una canción infantil, aquella típica melodía suave y un poco distorsionada, como si viniera de un viejo juguete. Al principio pensé que alguien había dejado algún aparato encendido, pero luego recordé que no había nadie más en el restaurante. La canción venía del área de juegos, de aquel rincón oscuro que evitaba desde la última vez que había trabajado de noche. Caminé lentamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, tratando de decirme a mí mismo que solo era un juguete olvidado o alguna función automática que se había activado por accidente. Sin embargo, al llegar, vi que todo estaba apagado y que no había ningún dispositivo en la zona que pudiera hacer ese sonido. Fue entonces cuando escuché un susurro a mis espaldas, un susurro frío y claro que decía, ¿quieres jugar conmigo? Giré rápidamente, pero no había nadie. El restaurante estaba completamente vacío. Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a desmayarme. Intenté convencerme de que lo había imaginado, pero la sensación de que alguien estaba observándome era insoportable. Decidí que ya era suficiente y regresé al mostrador para llamar a mi jefe y pedirle que me permitiera irme, pero al descolgar el teléfono, me di cuenta de que no tenía señal. Miré el reloj en la pared y noté algo aún más extraño. Las manecillas estaban detenidas, marcando las 3:13 de la mañana, exactamente la misma hora en que todo había comenzado. De repente, las luces volvieron a parpadear, pero esta vez no fue un simple titileo, se apagaron y encendieron repetidamente, y cada vez que se apagaban, sentía como si la oscuridad se volviera más densa, más tangible. Casi como si me envolviera. Empecé a retroceder, con la esperanza de llegar a la puerta principal, pero entonces escuché pasos. Eran pasos ligeros, de alguien pequeño, acercándose cada vez más. Sabía que nadie más debería estar allí, pero los pasos no paraban. Los escuchaba acercarse desde la cocina, luego desde el pasillo, como si estuvieran rodeándome. Finalmente, no pude soportarlo más y corrí hacia la puerta principal. Intenté abrirla, pero estaba cerrada, bloqueada desde el interior. Giré la cerradura frenéticamente, pero parecía haberse atascado. Empecé a golpear la puerta, esperando que alguien, cualquier persona, pasara por afuera y me escuchara. Pero no había nadie. El mundo exterior parecía haberse desvanecido, y solo quedábamos yo y aquello que se escondía en las sombras. Entonces, sentí un ligero tirón en la parte baja de mi pantalón. Miré hacia abajo y vi una pequeña mano pálida, infantil, pero completamente fría. Estaba aferrada a mi pierna, y cuando intenté apartarla, escuché la misma voz infantil que había susurrado antes, ahora casi en un grito, «No te vayas». El pánico se apoderó de mí y traté de alejarme, pero cuanto más tiraba, más fuerte parecía sujetarme. Sentía como si esa pequeña mano estuviera helando mi piel, como si su toque drenara toda mi energía. De repente, las luces se apagaron completamente, y en la oscuridad total escuché risas de niños, pero distorsionadas, como si vinieran de algo que intentaba imitar a un niño. Los sonidos de pequeños pasos se escuchaban por todas partes, rodeándome, y sentí que algo se movía detrás de mí. No me atreví a girarme, pero podía sentir la presencia justo a mis espaldas, tan cerca que podía oír su respiración, un sonido agudo y forzado, casi como si fuera un susurro. Cuando finalmente las luces volvieron a encenderse, estaba solo. La puerta principal se abrió sin problemas, como si nunca hubiera estado bloqueada. Corrí hacia afuera sin mirar atrás, dejando el restaurante a mis espaldas. Al día siguiente, llamé a mi jefe y renuncié, sin darle detalles, y nunca volví a ese Burger King ni a ningún otro. Desde entonces, tengo pesadillas con ese niño, con su mano helada aferrándose a mí, y con las risas distorsionadas que me persiguen en la oscuridad. Trabajé en el Burger King de una zona poco transitada en las afueras de la ciudad. Era un local viejo, con paredes que crujían y ventanas que parecían empañarse solas. Era un turno de noche y éramos pocos empleados, un gerente, un cocinero, y yo, el encargado de limpieza y de atender a los pocos clientes que aparecían. Al principio, todo iba bien,
pero con el tiempo empecé a notar cosas raras. Uno de los primeros incidentes ocurrió durante una de mis primeras noches trabajando. Estaba en la cocina, limpiando las parrillas, cuando escuché una risa baja y susurrante. Parecía venir de la zona de las sillas y mesas para clientes, un lugar que estaba completamente vacío. Me asomé para ver si alguien había entrado sin que lo notara, pero no había nadie. La risa se detuvo y no pensé mucho en ello, creyendo que tal vez era un sonido de las máquinas o del viento. Pero esa fue solo la primera vez. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar otras cosas. Una noche, mientras cerraba las ventanas, vi algo moverse rápidamente por el rabillo del ojo, como una sombra que se deslizó entre las mesas. Me acerqué lentamente, iluminando el lugar con mi linterna, pero no había nada. Lo extraño era que cada vez que intentaba ignorar esos incidentes, parecían volverse más intensos, como si algo o alguien estuviera exigiendo mi atención. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, el gerente decidió salir a fumar un cigarrillo y me dejó a cargo por unos minutos. Me quedé en el mostrador, revisando el inventario, cuando escuché el sonido de pasos. Era como si alguien estuviera caminando por el pasillo que conectaba la cocina con el área de los baños. Me dirigí hacia allí, esperando encontrar al cocinero, pero cuando miré al final del pasillo, vi una figura en penumbras, de pie frente a la puerta del baño. Estaba demasiado oscuro para distinguir su cara, pero la figura estaba claramente allí, inmóvil, como si me estuviera observando. Dudé un momento, pero después de tragar saliva, avancé para ver quién era. Al dar un paso, la figura desapareció de repente, sin hacer ruido. Revisé el baño y la cocina, pero no había nadie. Mi primer impulso fue salir corriendo y esperar al gerente afuera, pero en el último momento decidí quedarme. Me dije a mí mismo que era la fatiga, que tal vez me estaba sugestionando. Sin embargo, la inquietud no se fue. Pasaron unos días sin mayores incidentes y empecé a relajarme, pero una noche me asignaron limpiar el almacén, una pequeña habitación en la parte trasera donde guardábamos los ingredientes y suministros. Era un lugar al que trataba de evitar, ya que siempre me había dado una sensación de opresión, como si las paredes se cerraran sobre mí. Pero era parte del trabajo, así que me armé de valor y entré con un balde y un trapo. Mientras limpiaba, escuché un susurro, algo tan bajo que apenas pude distinguirlo, pero parecía un murmullo que repetía mi nombre. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, y cuando el susurro se detuvo, sentí un golpe fuerte detrás de mí. Me giré rápidamente y vi que varias cajas se habían caído solas. Revisé el lugar para ver si había alguna explicación, algún ventilador o corriente de aire que pudiera haberlas movido, pero no encontré nada. Salí del almacén con la piel de gallina, pero al intentar cerrar la puerta, sentí una resistencia. Parecía que alguien del otro lado empujaba en contra, manteniéndola abierta. Miré entre la pequeña rendija y lo que vi me dejó paralizado. En la oscuridad del almacén, apenas iluminado por la luz del pasillo, había una cara pálida con ojos oscuros que no parpadeaban, observándome desde el otro lado. Cerré la puerta de golpe, sin atreverme a mirar de nuevo. A la mañana siguiente, le conté al gerente lo que había visto, esperando que me diera alguna explicación o al menos me tranquilizara. Sin embargo, él se limitó a mirarme en silencio y luego suspiró. Me contó que, años atrás, un empleado había desaparecido misteriosamente. Era un chico joven, enérgico y responsable, que un día simplemente no regresó a su casa después del turno de noche. La policía investigó, pero nunca encontraron ninguna pista de su paradero. Nadie sabía realmente qué había pasado, pero desde entonces, algunos empleados decían haber visto cosas extrañas, sombras que aparecían y desaparecían, susurros en la oscuridad y ruidos de pasos cuando no había nadie. Intenté dejar todo eso atrás y seguir trabajando, pero cada noche se hacía más difícil. A veces escuchaba susurros directamente en mi oído, tan cerca que sentía el frío de un aliento que no estaba allí. Otras veces, las luces parpadeaban sin razón, y cuando miraba al reflejo en las ventanas, veía una sombra que no era la mía, observándome desde el fondo. Una de las noches más aterradoras ocurrió cuando estaba terminando de limpiar el área de juegos.
Era uno de esos espacios con un pequeño tobogán y mesas para niños, un rincón normalmente alegre y lleno de colores que, de noche, se volvía siniestro. Mientras limpiaba, escuché el sonido de una pelota rebotando lentamente en el suelo. Giré la cabeza, y ahí estaba, una pequeña pelota roja rodando hacia mí, como si alguien la hubiera lanzado. La recogí, pensando que tal vez algún cliente la había dejado por ahí y no lo habíamos notado. Pero cuando levanté la vista, vi una pequeña figura a unos metros de mí, un niño pequeño, mirándome desde la oscuridad. Su rostro estaba en sombras, pero podía ver que me observaba fijamente. Intenté hablarle, preguntarle si estaba perdido, pero en cuanto di un paso hacia él, el niño corrió hacia el tobogán y desapareció en la oscuridad. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Busqué al niño, revisé cada rincón del área de juegos, pero no había nadie. Era imposible que hubiera salido del restaurante sin que lo viera. Miré hacia el tobogán una vez más y, justo cuando me acercaba, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta principal estaba cerrada con llave y yo era el único en el local. Aquella noche, apenas pude dormir. Soñé con el niño, con su cara pálida y sus ojos oscuros, y cada vez que intentaba escapar en el sueño, aparecía frente a mí, más cerca, susurrando palabras que no entendía, palabras que parecían arrastrarme hacia él. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Finalmente, renuncié. No le di explicaciones a nadie, simplemente dejé de ir. A veces, al pasar cerca de aquel Burger King, miro de reojo y siento un escalofrío recorriéndome la espalda, como si esa sombra aún me estuviera esperando. Como si esa cara sin vida y esos susurros estuvieran siempre al acecho, queriendo arrastrarme de vuelta a ese turno de noche del que apenas logré escapar. Después de renunciar, pensé que todo terminaría. Me dije a mí mismo que lo que había experimentado en aquel Burger King no había sido más que una combinación de cansancio, imaginación y estrés. Sin embargo, esa sensación de ser observado, esa atmósfera opresiva, parecía haberse quedado conmigo, como una sombra que me seguía a todas partes. Los primeros días fueron tranquilos, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cosas extrañas en mi propia casa. Todo empezó con pequeños detalles, cosas que podía ignorar o atribuir al cansancio. Objetos fuera de lugar, sonidos leves en medio de la noche, el televisor encendiéndose solo en el volumen más bajo, casi como si alguien estuviera susurrando desde la pantalla. Pensaba que tal vez estaba paranoico después de lo vivido en el trabajo, así que intenté ignorar estos incidentes. Una madrugada, sin embargo, sucedió algo que no pude olvidar. Me desperté con la sensación de que había alguien en mi habitación. Al abrir los ojos, vi una figura oscura de pie en la esquina, quieta, observándome. Mi cuerpo se paralizó de inmediato. Apenas podía respirar y mi mente intentaba convencerme de que era solo una alucinación por el sueño. Pero la figura no desapareció. Era un niño pequeño que me miraba con una expresión de tristeza profunda en sus ojos. Lo reconocí de inmediato, era el mismo niño que había visto en el área de juegos. Parpadeé y el niño ya no estaba. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme y cuando finalmente encendí la luz, mi habitación estaba vacía. No pude dormir el resto de la noche y la sensación de ser observado se volvió constante. Sentía que, aunque mi casa estaba en silencio, algo se movía en las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Empecé a escuchar risas infantiles en mitad de la noche, risas que parecían provenir de diferentes rincones de la casa. La primera vez pensé que era una televisión encendida o alguna interferencia, pero cuando fui a investigar, encontré todo apagado. La risa era baja, casi un susurro, como si alguien estuviera al otro lado de las paredes, jugando un juego macabro conmigo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché el sonido de una pelota rebotando. Era el mismo sonido que había escuchado en el Burger King, ese rebote lento y constante que se acercaba cada vez más. Me levanté de la cama y caminé hacia el salón, donde la luz del pasillo parpadeaba como si estuviera a punto de fundirse.
Allí, en medio de la penumbra, vi una pequeña pelota roja rebotando sola. La seguí con la mirada hasta que se detuvo en la esquina de la habitación. Al acercarme, sentí un frío intenso, como si alguien estuviera allí, respirando cerca de mi cuello. La pelota se detuvo y el silencio se volvió sofocante. Entonces, escuché un susurro detrás de mí, algo suave y escalofriante. ¿Por qué te fuiste? Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero en el fondo, sabía que aquello no era normal. Sabía que algo había seguido conmigo desde ese maldito Burger King. Las noches se volvieron un tormento. Empecé a ver sombras en los espejos, figuras que se movían fugazmente en los reflejos de las ventanas. A veces, mientras me duchaba, sentía que alguien estaba al otro lado de la cortina, esperando. Una noche en particular, sentí una presencia detrás de mí mientras me cepillaba los dientes. Al levantar la vista, vi un par de ojos oscuros reflejados en el espejo, justo detrás de mi hombro. Cerré los ojos, temblando, y cuando los volví a abrir, la figura había desaparecido. La situación se volvió insostenible cuando un amigo mío decidió pasar una noche en mi casa. No le había contado nada de lo que me estaba ocurriendo, pensando que me tomaría por loco. Nos quedamos charlando en el salón hasta tarde, intentando distraerme de mis miedos. Sin embargo, en medio de la noche, mi amigo se despertó gritando. Decía que había soñado con un niño que lo observaba desde el pie de la cama, susurrando cosas que no entendía. Su descripción coincidía exactamente con lo que yo había visto. Después de ese incidente, mi amigo se alejó de mí. No me dijo directamente por qué, pero podía ver en sus ojos que estaba asustado, que pensaba que había algo en mi casa que no era normal. Me encontré completamente solo, y la presencia que me acosaba parecía hacerse más fuerte. Cada vez que trataba de dormir, sentía esa mano fría aferrándose a mí, susurrándome palabras que no entendía, palabras que parecían invitarme a regresar a ese lugar, a Burger King, como si la sombra quisiera que volviera. Desesperado, decidí enfrentarme a lo que fuera que me perseguía. Volví al Burger King una noche, después del cierre. El gerente que conocía ya no trabajaba allí, y tuve que convencer al nuevo encargado de que me dejara entrar a recoger unas cosas que supuestamente había olvidado. Entré al restaurante vacío, y el lugar parecía más oscuro y siniestro que nunca. Caminé hasta el área de juegos, el lugar donde había visto al niño por primera vez. Allí, en la penumbra, sentí de nuevo ese frío intenso, ese aire opresivo que me hacía difícil respirar. Cerré los ojos y, casi sin darme cuenta, comencé a murmurar una disculpa. Lo siento, dije, esperando que eso bastara. No sé qué hice, pero lo siento. En ese momento, escuché una voz detrás de mí, un susurro suave, triste y solitario. No era tu culpa. Giré y vi la figura del niño, más clara que nunca, con una expresión de dolor en su rostro. Me quedé paralizado, sin saber qué decir o hacer. El niño extendió una mano, y antes de darme cuenta, sentí un golpe helado en mi pecho, como si el aire se hubiera convertido en hielo. Mis piernas cedieron, y caí de rodillas frente a él. En un parpadeo, la figura del niño desapareció, y me encontré solo en el área de juegos, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza. Salí del restaurante lo más rápido que pude y me prometí a mí mismo que nunca volvería. Desde esa noche, los susurros se han ido, las sombras ya no me acechan y las risas infantiles han desaparecido. Sin embargo, en los días más oscuros y silenciosos, cuando la casa está en completa calma, aún me parece escuchar un débil susurro, una voz infantil que me pregunta, desde algún rincón lejano, ¿por qué te fuiste? Intento ignorarlo, pero una parte de mí sabe que, aunque el niño se haya ido, su presencia siempre estará conmigo, esperando en las sombras, como una mancha oscura en mi memoria. Como una advertencia de algo que jamás podré entender del todo. A veces pienso en los nuevos empleados que trabajan ahora en ese Burger King, preguntándome si ellos también lo verán, si ese niño seguirá buscando a alguien con quien jugar en las horas más oscuras de la noche. Años atrás, cuando estaba en la universidad, conseguí un trabajo nocturno en un Burger King que estaba cerca del campus.
Era un trabajo sencillo que me daba dinero para sobrevivir y al principio me encantaba. En la noche rara vez había clientes y mis compañeros y yo nos dedicábamos a limpiar, revisar el inventario y asegurarnos de que todo estuviera en orden para el turno de la mañana. Sin embargo, después de varias semanas, comencé a notar cosas extrañas que, al principio, me parecieron detalles insignificantes pero que poco a poco se convirtieron en algo imposible de ignorar. La primera noche en la que sentí que algo estaba mal fue cuando el sistema de luces comenzó a fallar. Justo después de las 3 de la madrugada, las luces parpadearon varias veces antes de apagarse por completo. Al principio no me alarmé, pensé que era solo una falla técnica. Pero cuando traté de encenderlas desde la caja de fusibles, todo estaba en orden. Las luces simplemente no respondían. Mis compañeros y yo decidimos esperar un rato en la penumbra, confiando en que se solucionaría solo, pero el tiempo pasaba y el restaurante se sumía en un silencio incómodo. Lo que normalmente era un lugar ruidoso, lleno de sonidos de máquinas y voces de clientes, se sentía como un vacío opresivo. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, como un arrastre, proveniente de la parte trasera del local. Mis compañeros también lo escucharon, y nos miramos entre nosotros sin decir nada. Ninguno quería admitir que estaba asustado, pero el nerviosismo era palpable. Me armé de valor y decidí ir a revisar, pensando que tal vez alguien había dejado una puerta o ventana abierta y que el viento había movido algo. Caminé lentamente, con el celular en la mano iluminando el pasillo, y cada paso parecía hacer que el silencio se volviera más denso. Cuando llegué a la puerta trasera, la revisé y estaba cerrada con llave, tal como la habíamos dejado. El sonido de arrastre volvió a escucharse, pero esta vez era más claro, como si viniera desde el techo. Levanté la mirada, y juro que vi una sombra moverse rápidamente a través de los paneles del techo. No pude ver qué era, pero mi instinto me gritaba que saliera de ahí. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, uno de los paneles cayó, estrellándose contra el suelo justo frente a mí. Retrocedí, horrorizado, y pude ver algo moverse dentro del techo, algo que parecía arrastrarse en la oscuridad, emitiendo un susurro bajo, como una respiración ronca. Mis compañeros llegaron corriendo al escuchar el estruendo, y al ver el panel en el suelo, quedaron tan impactados como yo. Nos miramos en silencio, incapaces de procesar lo que acabábamos de ver. Nadie quería hablar de lo que estaba sucediendo, así que decidimos cerrar la puerta del pasillo y regresar al mostrador. Sin embargo, el ambiente no mejoró. Todo el restaurante parecía envuelto en un aire pesado, casi como si una presencia oscura se hubiera apoderado del lugar. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra moviéndose sobre mí, susurrando en un lenguaje que no entendía. Intenté olvidar el incidente, convenciéndome de que solo había sido el cansancio y la falta de sueño. Sin embargo, las cosas no hicieron más que empeorar en las semanas siguientes. Una de las noches siguientes, cerca de las 3 de la madrugada, me quedé solo en la zona de las mesas mientras mis compañeros hacían inventario en la cocina. Estaba limpiando cuando escuché el sonido de una silla arrastrándose, justo detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando encontrarme con uno de mis compañeros haciendo una broma, pero no había nadie. La silla, sin embargo, estaba movida. Pensé que tal vez alguien la había dejado así, y me dispuse a regresarla a su lugar, pero en cuanto la toqué, sentí un frío intenso que se apoderó de mi mano, como si hubiera tocado algo helado y húmedo. Instintivamente solté la silla y retrocedí, tratando de calmarme. De pronto, el restaurante se sumió en un silencio absoluto, y en ese momento sentí que alguien estaba detrás de mí, observándome. No podía ver nada, pero la sensación era tan fuerte que casi podía imaginar el aliento helado en mi nuca. Me di la vuelta lentamente y vi una figura de pie, en la penumbra, en el extremo opuesto de la sala. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era pesada y oscura, como una sombra que absorbía toda la luz a su alrededor. Parpadeé, y en ese instante, la figura desapareció. Regresé al mostrador, temblando, y me encontré con uno de mis compañeros, quien me miró preocupado. Sin decir palabra, entendió lo que me había pasado, y, en voz baja, me confesó que también había visto cosas. No era el único.
Todos en el turno nocturno habíamos experimentado algo, aunque nadie quería hablar de ello. Una noche, él incluso había escuchado una risa en el baño de empleados y al abrir la puerta, había encontrado el espejo empañado, como si alguien hubiera respirado en él. Lo más perturbador era que, en el vapor, se podía ver una pequeña huella de mano, como la de un niño. La situación se volvió insoportable cuando una madrugada, mientras limpiaba las bandejas en la zona de clientes, escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Era una canción infantil, una melodía suave y distorsionada, como si proviniera de un juguete viejo. Me quedé paralizado, escuchando esa melodía que parecía llenar el restaurante, envolviendo cada rincón con un tono sombrío y perturbador. La canción continuó por unos segundos antes de detenerse abruptamente, dejando un silencio tan profundo que casi podía escuchar mi propio corazón latiendo desbocado. Fue en ese momento cuando vi una sombra pequeña moviéndose entre las mesas. Al principio, pensé que era algún cliente que se había quedado encerrado, aunque sabía que eso era imposible. La figura era la de un niño, que corría entre las mesas, susurrando cosas ininteligibles. Lo seguí con la mirada, y en un instante, desapareció detrás de una columna. Caminé lentamente hacia donde había desaparecido, pero no había nadie. Solo el eco de susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Intenté buscar consuelo en mis compañeros, pero ellos estaban tan aterrados como yo. Uno de ellos había visto al niño en las cámaras de seguridad, de pie junto al área de juegos, mirando directamente a la cámara con una expresión vacía y escalofriante. El gerente incluso revisó la grabación, pero cuando intentó reproducirla, la imagen se cortó en estática, dejando solo el sonido de la melodía infantil resonando en los altavoces de seguridad. Finalmente, decidimos contarle todo al gerente, esperando que nos creyera y, tal vez, que hiciera algo al respecto. Sin embargo, el gerente solo nos miró en silencio, con una expresión seria, y nos dijo que hacía años, mucho antes de que él comenzara a trabajar allí, alguien había hablado de un accidente. No sabía muchos detalles, pero al parecer, un niño había desaparecido en el área de juegos una noche, y aunque la policía investigó, nunca encontraron rastro alguno. Desde entonces, varios empleados habían reportado cosas extrañas, pero nadie quería hablar de ello abiertamente. Esa noche, sentí que algo dentro de mí se rompía. Sabía que no podría seguir trabajando allí, pero también sabía que algo había cambiado en mí, algo oscuro que parecía haberse arraigado en lo más profundo de mi ser. Las últimas noches antes de renunciar, la presencia del niño se hizo cada vez más fuerte. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de pie junto a mi cama, observándome en silencio, susurrando en una lengua antigua y olvidada. Mi sueño se volvió un infierno lleno de sombras y risas infantiles, de miradas vacías y canciones distorsionadas. Finalmente, renuncié sin mirar atrás, y aunque intenté olvidar lo que había vivido en ese Burger King, nunca logré liberarme por completo de la sensación de que algo me seguía. En las noches más oscuras, cuando el mundo se sumerge en el silencio, aún puedo escuchar aquella melodía infantil, resonando en mi mente como un eco lejano, recordándome que, aunque haya dejado ese lugar, el niño nunca me ha dejado a mí. Después de renunciar al Burger King, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Creía que, al dejar ese lugar, también me liberaría de todo lo que había experimentado allí. Sin embargo, una semana después de mi última noche en el turno, comencé a darme cuenta de que esa oscuridad que sentí en el restaurante parecía haberme seguido. Las primeras noches fueron tranquilas, o al menos eso pensé. Pero poco a poco, comencé a notar cosas en mi casa que no encajaban, como si una presencia invisible estuviera ahí conmigo, oculta en las sombras. La primera señal fue un ligero olor a aceite rancio, como el de las freidoras de Burger King, que apareció sin razón alguna en mi sala. Podía haberlo ignorado, atribuirlo a cualquier cosa, pero el aroma era demasiado familiar, demasiado idéntico al del restaurante en las horas nocturnas. Con el tiempo, los incidentes comenzaron a ser más extraños. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido de arrastre en el pasillo que conectaba mi habitación con la sala. Era como si alguien arrastrara algo pesado y lo moviera lentamente, con esfuerzo, asegurándose de que yo escuchara cada pequeño movimiento.
Intenté convencerme de que eran los vecinos o incluso algún sonido de las cañerías, pero esa explicación no bastaba. La sensación de inquietud y esa opresiva presencia se sentían tan intensas que me resultaba imposible relajarme. Al día siguiente, decidí tomar una ducha en la mañana para despejarme. Mientras el agua corría, escuché una risa suave, una risa infantil, que resonaba desde la otra habitación. La risa era baja, casi como un susurro, pero lo suficientemente clara como para que pudiera escucharla sobre el sonido de la ducha. Me quedé paralizado, y el frío comenzó a invadir cada fibra de mi cuerpo. Cerré la llave de la ducha y, con el agua aún goteando, traté de escuchar, pero la risa había desaparecido. Esa noche, fui a revisar la puerta de entrada varias veces. La cerré con llave, me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien aseguradas y apagué las luces antes de ir a la cama. Sin embargo, a mitad de la noche, desperté de golpe. Algo me había despertado, aunque no estaba seguro de qué. La casa estaba sumida en el más profundo silencio, pero sentía que alguien estaba ahí, observándome desde la oscuridad. A medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra, noté que la puerta de mi habitación estaba entreabierta, algo extraño, ya que la había dejado cerrada. Mi instinto me decía que no mirara, que no intentara ver qué había al otro lado. Sin embargo, sentí una necesidad incontrolable de verificar, de asegurarme de que no había nadie allí. Me giré lentamente y miré hacia la puerta, tratando de enfocar la vista. En la penumbra del pasillo, vi una figura pequeña, de pie, observándome desde la oscuridad. Era un niño, aunque no podía ver su rostro claramente, pero su silueta era inconfundible. Tragué saliva, incapaz de moverme o hacer ruido. La figura permaneció inmóvil, observándome desde la puerta, hasta que, en un parpadeo, desapareció. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de cerrar los ojos sin ver esa figura en mis pensamientos. Sentía que, aunque ya no estaba trabajando en el Burger King, esa presencia se había aferrado a mí, como si algo oscuro y perturbador hubiera traspasado los límites del restaurante y me hubiera seguido hasta mi propia casa. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que me encontraba solo en casa, sentía como si alguien me estuviera observando. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los objetos pequeños cambiaban de lugar y a veces escuchaba susurros provenientes de las esquinas oscuras de la casa. Una noche en particular, decidí encender la televisión para intentar distraerme, pero al poco tiempo, la pantalla comenzó a emitir una interferencia, mostrando imágenes borrosas y estáticas. Entonces, en medio de esa niebla de estática, apareció la imagen de un niño, mirándome con unos ojos vacíos y sin vida. La imagen duró solo un segundo antes de que la televisión volviera a la normalidad, pero fue suficiente para que el terror se apoderara de mí. Apagué el televisor y traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, al girarme, vi una huella pequeña y húmeda en el suelo, como si alguien hubiera estado ahí, dejando rastros de algo húmedo y oscuro. Finalmente, decidí investigar un poco más sobre el Burger King donde había trabajado. Recordaba la historia que el gerente nos había contado sobre un niño que había desaparecido en el área de juegos, pero hasta ese momento no había querido profundizar en ello. Busqué en internet y encontré una noticia antigua, de hacía casi 15 años, sobre un caso no resuelto. El artículo mencionaba que el niño había desaparecido en extrañas circunstancias mientras jugaba en el área de juegos y aunque la policía realizó una búsqueda exhaustiva, no encontraron ni una sola pista sobre su paradero. Lo más inquietante era que varios empleados habían reportado cosas extrañas después de la desaparición, luces que parpadeaban, sombras que aparecían en los reflejos de las ventanas y sonidos de risas en mitad de la noche. Muchos empleados renunciaron después de esos eventos y al final, el restaurante había cerrado por un tiempo antes de ser reabierto bajo una nueva administración. Sentí un escalofrío recorrerme al leer aquello, no estaba solo en mis experiencias. Algo oscuro y perturbador habitaba en ese lugar y había logrado seguirme hasta mi propia vida. Esa noche decidí enfrentarme a lo que fuera que me estaba acosando. Me armé de valor y apagué todas las luces de la casa, dejándome rodear por la oscuridad. Me senté en el suelo de la sala y, con la voz temblorosa, hablé en voz alta. Dije que sabía lo que había pasado,
que sabía sobre el niño y que quería ayudar, si es que había algo que pudiera hacer para liberar a ese espíritu atrapado. La casa permaneció en silencio, y por un momento pensé que todo había terminado, que quizás eso era lo que necesitaba hacer. Pero, justo cuando estaba a punto de levantarme, escuché el sonido de una pelota rebotando. Era el mismo sonido que había escuchado en el restaurante, ese rebote lento y constante que parecía acercarse cada vez más. Me quedé inmóvil, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, mientras la pelota continuaba rebotando hasta detenerse justo frente a mí. En la penumbra, pude distinguir una pequeña figura de pie a unos metros, el mismo niño que había visto en mis pesadillas, observándome en silencio. Esta vez, pude ver su rostro con más claridad. Su piel era pálida y sus ojos oscuros y vacíos, como si miraran a través de mí. Permaneció ahí, en silencio, hasta que abrió la boca para hablar, aunque no fue su voz lo que escuché, sino un susurro, un eco lejano y perturbador. «¿Por qué me dejaste?», dijo, en un tono triste y acusador. No supe qué responder, sentía como si cada palabra me drenara la energía, como si su presencia me absorbiera en esa oscuridad eterna. Intenté hablar, intenté pedirle perdón, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Finalmente, el niño dio un paso hacia atrás, y con una última mirada que parecía llena de resignación, desapareció en la oscuridad, llevándose consigo esa sensación de frío y opresión que había llenado mi casa desde aquella noche en el restaurante. Desde entonces, las cosas han vuelto a la normalidad. No he vuelto a ver al niño, ni a escuchar risas o susurros en la oscuridad. Sin embargo, cada vez que paso por un Burger King, no puedo evitar mirar hacia el área de juegos, esperando ver una pequeña figura en penumbras, como una sombra en el rincón, observándome en silencio. A veces siento que, aunque el niño haya desaparecido, su recuerdo siempre estará conmigo, una cicatriz invisible que me recuerda que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender del todo, y que a veces esas cosas se aferran a nosotros de formas que nunca podremos escapar del todo.